entrada no tengo por qué dar por supuesto que toda la gente que está asistiendo aquí conoce de qué va el libro y de qué se trata. El libro es una recopilación de textos breves, muy concisos, sobre un plantel de pensadores y pensadoras, iba a decir contemporáneos, bueno, en un sentido amplio del término sí, de hecho yo diría, no he echado cuentas, pero diría que muchos de ellos, para lo que suele ser en el caso de estas obras, están todavía vivos, están todavía entre nosotros, y en ese sentido es una peculiar modulación, digamos, de un producto editorial o de un producto, digamos, formato libro, que tiene una cierta y larga tradición en la historia del pensamiento. Lo que hace aquí Juanma básicamente es reunir no son exactamente 80, lo que pasa es que el libro queda mucho mejor con ese título, pero en torno a 80 figuras que de algún modo tienen como hilo conductor el ser efectivamente sombras o a los que alcanza la sombra de esos tres grandes monstruos del pensamiento del siglo XIX y del siglo XX, que fueron Marx, Nietzsche y Freud. Es un libro que, como todos los diccionarios personales, digamos, el formato diccionario tiene dos versiones, la más convencional, la más ortodoxa y anónima, que es una obra, digamos, de referencia, impersonal y con ánimo, digamos, de completitud respecto del campo que trate. Y luego estaría la versión del diccionario personal, que es el que hoy día ha optado Juanma por proponernos, que tiene, sin embargo, una larga tradición en la historia del pensamiento y no solo reciente. Yo el otro día, en otro contexto, hablando con Juanma, le recordaba que ya en el siglo XVII Pierre Bayle escribió para la época, un famosísimo diccionario histórico y crítico, muy leído entre sus contemporáneos. Ojalá que este libro tenga la difusión que tuvo aquel entre sus contemporáneos. Un libro que tiene una especie como de réplica un siglo después en el diccionario de Voltaire, que entre nosotros, digamos, también ha cultivado esa versión autores también con vocación didáctica y con vocación, digamos, generalista, como Sabater. Estoy pensando en el diccionario de filosofía, o diccionario filosófico que sacó Planeta, creo recordar, hace como casi 20 años de Sabater. Y bueno, lo que caracteriza a este formato es que en principio parece modesto, pero, en fin, a pesar de su modestia, puede ser extraordinariamente útil, especialmente para ciertos lectores que se inician en esto de la filosofía y quieren obtener lo que sería un mapa genérico del pensamiento contemporáneo. A pesar de la modestia, no hay que llamarse al engaño. Estos diccionarios filosóficos a veces tienen su enjundia y valga como anécdota decir que cuando Hume escribe en una de sus cartas a un corresponsal cuáles son los libros que más le han influido para escribir el Tratado de la Naturaleza Humana, la obra, digamos, la primera y obra maestra de Hume, dice que uno de los que más le influyó precisamente fue el diccionario de Pierre Bayle, junto con las meditaciones, imaginemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la aparente modestia de estos enfoques, digamos, para un público introductorio o para un gran público, no debe ser mal interpretada, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza a este tipo de proyecto editorial? Bueno, pues que en todos los casos hay una voluntad de hacer una apuesta muy personal sobre temas, sobre autores, en este caso solamente sobre autores, por lo menos en lo que al índice se refiere, que no hay ningún ánimo totalizador, eso ya lo declara el autor desde el principio, y que yo creo que, y en esto Juanma se une a ese elenco que yo citaba hace un instante, tiene el único compromiso es el de no aburrir al lector, no ser pesado, que en esto de la filosofía la verdad es que uno a veces corre un cierto riesgo de caer en este aburrimiento. El libro de Juanma es un libro dinámico, un libro cuyos capítulos uno puede leer entre que se calienta un café y no, porque son muy breves, y en ese sentido permiten un tipo de acceso y un tipo de uso, si me permitís decirlo así, muy diferente al que exige un libro de filosofía al uso. La elección de Juanma yo creo que se rige por un principio casi de libertad absoluta en la selección de los autores. Evidentemente hay un hilo conductor, un tenue hilo conductor, yo diría, que es justamente este que comentaba Margarita y que está recogido en el título, y es que
todos los autores supuestamente, digo supuestamente porque algunos yo tendría dudas de que lo fueran, son sombras de esa tríada maravillosa que son Marx, Nietzsche y Freud. En realidad, si uno hubiera tenido que hacer el catálogo de pensadores que en el siglo XX y el siglo XXI están a la sombra de Marx, Nietzsche y Freud, o pueden ser entroncados de algún modo con esta tradición, yo creo que no, prácticamente no quedaría nadie fuera de un eventual diccionario, porque la sombra que estos tres gigantes han proyectado sobre el siglo pasado y que todavía proyectan sobre el nuestro, yo creo que es enorme, ¿no? Y a ese respecto, pues yo qué sé, cabe recordar que cuando el propio Nietzsche decía que todavía habrán de pasar 200 años para que saquemos las consecuencias adecuadas de la muerte de Dios, todavía no se han cumplido esos 200 años. O sea que quizá, tal vez, como decía Foucault de Deleuze, el siglo XXI también será marxiano, freudiano, nietzscheano, ¿no? Es interesante quizá en este contexto, de entrada, poner encima de la mesa, porque, bueno, pues porque no hay por qué dar, por supuesto, nada, qué es lo que une a estos tres autores en principio tan diferentes. Por supuesto, lo que los une desde el punto de vista, o sea, lo que se ha convertido en un filosofema es esa idea de los maestros de la sospecha, que eso se debe a Paul Ricoeur, un libro que escribe sobre Freud, donde habla justamente de estos tres autores como maestros de la sospecha. Y yo diría que, además de eso, que es, digamos, la verdad oficial y ortodoxa, que se ha hecho, digamos, moneda común, en realidad lo que a estos tres autores une, y yo sospecho que es lo que le interesa justamente a Juanma de ellos, es que en cada uno de ellos se modula una determinada crítica de la modernidad, de lo que podríamos llamar las consecuencias sociales, si queréis, en el caso de Marx, morales, en el caso de Nietzsche, psíquicas, en el caso de Freud, de esa modernidad. Cada uno a su modo, diríamos que son como tres grandes sismógrafos que detectan dónde se produce el lugar del trastorno que genera la modernidad entre nosotros, trastorno social, trastorno moral, trastorno psicológico, etcétera, ¿no? En todos los casos hay una clara oposición y antagonismo ante la figura del sujeto moderno, tal y como ha sido declinado en sus momentos, digamos, de la temprana modernidad. Todos estos autores lo que están subrayando justamente es que, lejos de esa transparencia, de esa supuesta esencialidad de la conciencia inmaculada o universal del sujeto moderno, lo que hay son un montón de condicionantes históricos, sociales, morales, traumáticos, que es lo que explican quién es ese yo que ejerce la voz por la que habla el sujeto, ¿no? Y lo que en algún sentido esto quizá ya podríamos empezar a hacer una interpretación en la que tal vez Juanma y yo no estemos del todo de acuerdo, pero precisamente como se trata de discutir, vayamos al asunto. Yo creo que lo que los tres comparten es que y lo que sospecho que es lo que a Juanma le interesa de ellos, es que los tres comparten una cierta ambición de emancipación humana. En el caso de Marx, es claro que esa emancipación se quiere lograr mediante una revolución social y económica y productiva y que permita, digamos, a la humanidad por fin reconciliarse consigo misma en un mundo, en un horizonte, digamos, de bienestar compartido. En el caso de Nietzsche, quizá lo que hay es un intento de restaurar esa fuerza perdida por el hombre, que es superar ese resentimiento y esa compasión que lastra, digamos, y que acusa de la mayor impotencia a las posibilidades todavía escondidas que hay en la condición humana. Y en el caso de Freud, esa restauración, si queréis, o esa emancipación, es una emancipación por la cura, ¿no? Por la conciencia y por la aceptación de un cierto principio de realidad. Y en los tres casos, y esto de nuevo yo creo que permite entender por qué elige Juanma a estos autores, de los cuales sospecho que no estaría igualmente próximo en todos los casos, es que son tres modulaciones, o si queréis, tres declinaciones diferentes de una posición abiertamente materialista, que es en la que yo creo que Juanma y yo nos reconoceríamos y cuyo terreno, digamos, filosófico compartimos. Claro, es muy típico hablar de estos autores como maestros de la sospecha,
pero a veces se olvida que esa sospecha, hablar de maestros de la sospecha parece que tiene una connotación puramente, digamos, negativa. Sospechan con respecto a un relato que se presenta como digno de ser aceptado. Pero esa sospecha yo diría que tiene también una contraparte positiva, y que tiene que ver, digamos, con que todos estos autores y sus sombras, en algún sentido, andan buscando un cierto tipo de verdad. Quizá no el concepto de verdad característico, como la ecuación que ha dominado en la tradición filosófica moderna, sino más bien, tomando ese juego de palabras que utiliza Heidegger a partir del término griego, una verdad como desvelamiento. Es decir, estos autores son maestros de la sospecha porque sospechan, por así decirlo, que detrás del velo que se nos pone delante de los ojos hay una realidad a la que no somos capaces de penetrar, ¿no? Esa verdad sería la verdad de la explotación, en el caso de Marx, la verdad del autoengaño moral, en el caso de Nietzsche, o la verdad del resentimiento, si queréis verlo así, esa verdad de nuestros traumas que Freud considera que es el mejor modo de superarlos, esa especie de crítica de la autotransparencia con la que el sujeto moderno se ha pensado a sí mismo, en el caso de Freud, y por tanto yo diría, y me gustaría interpretar a estos autores como autores que no solamente sospechan de ciertos discursos dominantes, sino que detrás de su actitud lo que andan es buscando un tipo de verdad que se nos está, por así decirlo, ocultando y que se nos está, digamos, escamoteando. A este respecto, claro, los tres autores y el propio Juanma se presentarían claramente como críticos de la modernidad. Lo que pasa es que cuando se habla de la crítica a la modernidad, yo creo que aquí habría que tener en cuenta que la modernidad tuvo también sus críticos reaccionarios. Quizá el idealismo más romántico podría pertenecer a esa crítica reaccionaria de la modernidad. En este caso nos encontramos, sin embargo, con una crítica a la modernidad que lo que intenta de algún modo, en mi interpretación, es justamente radicalizarla. Entonces, en ese sentido, aunque es verdad que durante mucho tiempo todos estos autores se han leído como anticipadores, Marx quizá menos, pero sí Nietzsche y Freud como anticipadores de esto que luego vamos a llamar en los años 80 la posmodernidad, yo, sin embargo, me resistiría a hacer esa interpretación. Más bien, lo que yo defendería de estos autores, también digo esto para ser provocativo y dar pie a que Juanma discrepe radicalmente de esta interpretación, es que estos autores hacen una crítica a la ilustración, pero no porque pidan menos ilustración, sino porque al contrario, digamos, piden más. En ese sentido, yo creo que habría que hacer aquí extensible a estos tres autores el diagnóstico de Habermas, ¿no? Ese de que la modernidad, en algún sentido, la ilustración es un proyecto no cumplido y de que habría justamente que radicalizar en alguna de sus formas. Mi lectura y lo que a mí me interesa de estos autores es justamente esa demanda de más ilustración y no de menos ilustración, con la que a veces, sin embargo, se ha confundido las posiciones, especialmente de Nietzsche en este caso, ¿no? Y luego una cosa que creo que en esto Juanma y yo estaremos de acuerdo es que hay un hilo conductor que une a este hilo conductor que son Marx, Nietzsche y Freud, que es una figura que obviamente no aparece directamente, pero yo, leyendo el libro, se me ocurría que podría haberlo titulado Juanma 83 sombras de Spinoza. En lugar de 80 sombras de Marx, Nietzsche y Freud, haberlo llamado 83 sombras de Spinoza, porque Marx, Nietzsche y Freud son obviamente el hilo rojo que conecta. No es extraño que el joven Marx se sienta deslumbrado por Spinoza, no es extraño que Nietzsche diga por fin alguien que ha pensado algo parecido a lo que yo quiero pensar, o que el propio Freud, narcisista y vanidoso como era hasta límites insospechados, reconozca en Spinoza un grandioso precedente de su inconsciente, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, yo creo que es también otro hilo conductor que hay que tomar en consideración. El resultado de todas esas sombras, pues es un mapa muy completo, aunque es verdad que el libro, desde el principio, reconoce que es un libro que pretende, digamos, hacer una especie de primera cala o primera cata en estos autores. Es decir, es un libro pensado para gente que quiere introducirse
al pensamiento contemporáneo de una manera, digamos así, un tanto rapsódica y un tanto ocasional, y que es un libro que en ese sentido pues, es un excelente libro de consulta, un primer punto de partida para husmear si el autor o autora en cuestión realmente se promete lo que uno va buscando cuando piensa en esos nombres, ¿no? Entonces, el resultado es una especie de who is who del pensamiento contemporáneo, el quién es quién de esta figura del siglo XX y del siglo XXI. En general, que no se priva, por así decirlo, de ninguna referencia, es decir, no se acota espacial, temporal o temáticamente, pero en el que yo creo que lo que dominan son 5 grandes nódulos. Se me ocurría, no sé, en fin, esto es una suerte de hipótesis que yo lanzo como lector, pero yo percibo que hay 5 grandes núcleos, o si queréis, 5 nódulos, por utilizar la expresión esta que Francisco Vázquez, el profesor de la Universidad de Cádiz, utilizaba en un libro que se titula Herederos y pretendientes, y esos 5 nódulos como que se repiten, y los autores de algún modo se engarzan en esas 5 grandes familias. Una, por supuesto, la tradición postmarxista, y por lo tanto ahí vais a poder encontrar voces dedicadas a Adorno y Horkheimer, a Bauman, a Castoriadis, a Toni Negri, a Lukács, a Zizek, en fin, la lista es enorme. Está, por otro lado, en un segundo momento, la tradición postestructuralista, de la que Juanma es muy afín, especialmente la versión deleuziana del asunto, y ahí hay también voces dedicadas a Deleuze, a Foucault, a Derrida, a Luce Irigaray, a Jacques Lacan, a Paul Virilio, todos ellos autores de los que, o sea, que forman parte, digamos, de la cotidianidad intelectual de Juanma. También está la presencia, como no podía ser de otra manera, dada la fuerza, digamos, que el movimiento feminista ha acogido en los últimos 20 años del pensamiento feminista, en todas sus variantes, desde la más, digamos, habermasiana, pienso en Sheila Benhabib, hasta las más, digamos, radicales, si se puede decir así, de Butler o de Lencisu, y también las clásicas, porque hay una voz también dedicada a Simone de Beauvoir. Y luego un nódulo que a mí me parece muy interesante, porque denota también, digamos, una especie como de declaración de principios, iba a decir política, pero en este caso sería geopolítica, que es lo que podríamos llamar la mirada hacia el sur global, ese del que tantas veces se olvida la universidad, digamos, atlántica, que prácticamente su catálogo de autores se resume a los profesores y profesoras de 5 países, Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos, Italia y Francia, de ahí no salimos. En ese sentido, Juanma hace un esfuerzo por intentar incorporar a ese diálogo a esos grandes nombres del pensamiento del sur global, como pueden ser Enrique Dussel, Boaventura de Sousa Santos, Fanon, Spivak, Silvia Rivera Cusicanqui, como que comentábamos el otro día, esta pensadora boliviana que yo no conocía, yo, en fin, he sabido de ella gracias a la lectura del libro de Juanma. Y junto a esos 4 bloques, postmarxismo, postestructuralismo, feminismo y, digamos, mirada postcolonial, hay un 5º bloque que también me gustaría subrayar porque creo que es toda una apuesta, digamos, autoral que hay que reconocer, que es incluir entre ellos como uno más o como varios más a los autores españoles, ¿no? Y ahí están, hay voces dedicadas a Gustavo Bueno, a Ortega y Gasset, a Jesús Ibáñez, a José Luis, nuestro querido José Luis Rodríguez, a Manuel Sacristán, a María Zambrano, a Xavier Zubiri, sin complejos provincianos, es decir, sin pensar que para escribir filosofía hay que hacerlo en un idioma o en una geografía que no es la nuestra, pero tampoco sin ningún tipo de nacionalismo patriotero, que en el fondo ese nacionalismo es una especie de... es otra forma de provincialismo, en una palabra, ¿no? Por tanto, bueno, pues los que se quieran, digamos, introducir al pensamiento filosófico contemporáneo, entre las muchas obras de las que pueden echar mano, yo desde luego recomendaría este diccionario de autores de Juanma, ¿no? Y luego lo pensaba, claro, un diccionario es, en el fondo, ¿qué es? Pues es un conjunto de palabras, gracias a las cuales uno, articulándolas una detrás de otra, pues a veces puede significar algo, puede construir frases con significado. Y yo
ya para terminar, lo que me gustaría decir es que lo que yo leo en la diagonal de estos autores es que con este diccionario Juanma lo que ha ido es buscando los autores y los conceptos que esos autores han puesto en circulación, gracias a los cuales él, en algún sentido, ha podido ir construyéndose ese idiolecto personal que es el de su propio pensamiento, ese pensamiento comprometido con el materialismo y que se niega a cualquier forma de dogmatismo, que es el que luego Juanma, en otras obras mucho más personales, no sé si decir más personales, pero digamos mucho más de tesis, ha venido desarrollando, ¿no? Y espero que siga desarrollando durante mucho tiempo. Así que si os interesa el pensamiento contemporáneo, desde luego, y no estáis muy avezados en él, desde luego esta es una excelente manera de entrar a pequeños sorbos. Es como esas bebidas que se deben tomar a pequeños sorbos, como el té que yo en este momento me voy a tomar para dejar la palabra ya al resto de mis compañeros. Bueno, pues parece ser que ahora me toca a mí. Lo primero que voy a hacer pues va a ser agradecer a Metalibrería la gentileza de invitarme a presentar el libro. Es una lástima que sea en este formato, aunque acojámoslo también como algo positivo, ya que no tenemos otra vía, pero yo una de las cosas que estoy deseando de que pase esta pandemia es poder ir a Madrid y conocer Metalibrería, ¿no? Porque no solamente le tengo que agradecer esta presentación, sino también, bueno, en lo que ha mencionado Margarita, de colocar a mi libro, el dispositivo Karl Marx, como mejor libro de la semana ahí en 2018, cosa que a mí me hizo una ilusión tremenda, ¿no? Porque, bueno, me sentí muy gratificado de ver que el libro había tenido esa repercusión en una librería, pues como decía Marcos, del nivel de Metalibrería, ¿no? Y también, como no, agradecerle a Marcos y a la editorial pues el haber contado conmigo, haber apostado por la obra y emprender juntos una aventura que ya veremos cómo se desarrolla. De momento yo creo que no está yendo mal, ¿no? Y como no, pues darle las gracias a Luis por la presentación que me ha hecho. Está bien, ¿no? Esto de que alguien te explique lo que has escrito y por qué has escrito lo que has escrito, y que además de la sensación de que has hecho una cosa tremendamente sesuda y calibrada, cuando, bueno, creo que también hay otras claves que desarrollar, ¿no? Que es lo que voy a intentar pues poner un poquito encima de la mesa para presentaros el libro. Un libro que tiene un origen pues tremendamente anecdótico, como cuento en la introducción, ¿no? Yo solía escribir en aquella época, hace 3 años aproximadamente, en un periódico de aquí de Zaragoza, el periódico de Aragón, y un artículo semanal. Y bueno, siempre escribo a golpe de mala leche, por decirlo de manera rápida, ¿no? Cuando hay algo que en la realidad pues que me provoca una reacción, pues escribo sobre ello, ¿no? Y bueno, como tengo la costumbre de ir bastante al Pirineo francés, o desgraciadamente, tenía la costumbre de ir a menudo al Pirineo francés a pasar allí alguna temporada, pues ahí me aíslo de las noticias, pues volví sin saber de qué escribir. Y había fallecido Bauman en aquellas fechas y sin mucho convencimiento escribí un artículo sobre Bauman que, para mi enorme sorpresa, pues tuvo una gran repercusión, y yo vi que era recibido con una cierta con muchas ganas por quienes luego me comentaban sobre el artículo. También vi que se iba rebotando en redes, que tenía una presencia bastante grande, ¿no? Y eso, junto con otro artículo que, para hacer una prueba, decidí escribir sobre Baudrillard en el mismo medio, pues me llevó a pensar que había un público deseoso de conocer pensadores y pensadoras contemporáneos de una manera muy rápida, a través de pequeñas píldoras que les pudieran poner en contacto con el núcleo fundamental del pensamiento de estos autores y autoras, y que si les producían interés, pues tener una bibliografía secundaria, que es lo que hay en el texto, pues que les pudiera guiar en la profundización.
y el resultado es el libro que presentamos hoy, 80 sombras, 83, como ha apuntado bien Luis, porque algunas sombras son dobles. 80 sombras de Marx, Nietzsche y Freud, que en realidad son 80 entradas en las que hago una breve aproximación a un pensador o pensadora, ya os digo, un par de páginas, y esto viene complementado con una breve bibliografía del autor y una breve bibliografía sobre el autor, para que quien quiera profundizar más pues pueda hacerlo. Mi intención era fundamentalmente divulgativa, didáctica, como lo queráis entender, como lo queráis definir. Eso es lo que me lleva a utilizar un lenguaje pues especialmente accesible, aunque yo creo que en el ámbito de la filosofía es exigible este tipo de aproximación con este tipo de lenguaje. Habitualmente los filósofos solemos pensar que tenemos cosas muy importantes que decir y sin embargo a veces las decimos de una manera tan oscura que no hay quien las entienda, ¿no? Entonces yo creo que eso nos resta eficacia. Y mi empeño es el utilizar un lenguaje pues, que pueda ser comprensible por la mayor parte de la gente y muy especialmente en un diccionario de estas características, pues que la pretensión era que llegara fundamentalmente a no especialistas en filosofía, aunque por los comentarios que estoy recibiendo, gente que, bueno, pues, profesorado, alumnado de últimos cursos pues, que lo están manejando, pues les parece una herramienta útil y eficaz, pues bueno, precisamente para eso. Si el diccionario ha servido para que Luis Arenas descubra a Silvia Rivera Cusicanqui, pues ya es un punto, ¿no? Porque, bueno, creo que quienes que nos dedicamos profesionalmente a estas cosas, descubramos autores y autoras pues, a través de una obra de estas características, pues creo que es un mérito de la obra, ¿no? Mérito que incluso apunta a su propia construcción. Yo cuando me lancé a escribir la obra, lo que hice fue empezar por aquellos autores y autoras pues, que me resultaban más cercanos y más fácil escribir sobre ellos. Como habrá adivinado inmediatamente Luis, pues el primero fue Jean-Paul Sartre, ¿no? Porque yo hice la tesis sobre él y sobre Sartre puedo escribir con los ojos cerrados algo divulgativo como lo que aparece en el diccionario, pues probablemente después me iría a Deleuze, es decir, autores con los que estoy muy familiarizado. Pero también he de reconocer que para redactar ciertas voces pues tuve que documentarme, y eso también a mí me ha hecho aprender y me ha hecho no ya descubrir, pero sí familiarizarme de alguna manera con autores y autoras bueno, que tenía un tanto más lejanos, con lo cual el diccionario incluso ha tenido un primer destinatario que he sido yo mismo, que me ha hecho pues familiarizarme con actores del pensamiento contemporáneo que sí, me sonaban, pero que no era capaz de ubicar demasiado filosóficamente. En cuanto al contenido, bueno, lo primero que hay que decir, que eso es algo que evidentemente cada lector y lectora pues me lo podría señalar inmediatamente, es que faltan nombres. Eso no hay ninguna duda. La selección que he hecho es una selección pues en la que yo creo que sí son todos los que están, pero no están todos los que son. Yo creo que está justificado que los 80 que estén, pero bueno, pues podríamos añadir a ese elenco pues más nombres. Por ejemplo, hace unos días alguien me señalaba, hombre, ¿cómo haces un libro sobre los filósofos de la sospecha y no hablar de Paul Ricoeur, que es el que acuña el concepto de filósofos de la sospecha? Y dices, pues cierto, la verdad es que puede resultar un poco sorprendente. Y estos días reflexionando sobre el libro, comentándolo con gente, pues sí que inmediatamente se me han ocurrido nombres pues que podrían haber estado. Pues el de Emilio Lledó no hubiera desmerecido en absoluto. Carlos Castilla del Pino, pues es otro autor español que a mí me parece muy
muy interesante. Donna Haraway, que últimamente está publicando bastantes cosas, pues también hubiera merecido estar en este diccionario, pero bueno, pues no están, y eso es culpa y responsabilidad de quien nos está hablando, ¿no? El título de la referencia a Marx, Nietzsche y Freud, pues por un lado es real, por otro lado es un poco estratégica, y me explico. Es real porque yo ciertamente pienso que no se puede entender el pensamiento del siglo XX y XXI sin estos tres autores, bien sea juntos, bien sea por separado, pero creo que no hay nadie que escriba en el XX y el XXI pues que no tenga algún tipo de vínculo mayor o menor con alguno o con todos estos autores. Aunque también es cierto que en el diccionario aparecen algunos nombres cuyo vínculo con Marx, Nietzsche y Freud pues es muy tenue, pues como pueda ser en el caso de aquellos filósofos que se dedican al tema del lenguaje, y que también aparecen alguno de ellos, ¿no? Entonces, ahí es donde aparece también la dimensión un tanto estratégica del libro, en el sentido de que, bueno, había que buscarle un título que resultara atractivo. Ahí hice esa apuesta de la referencia que a todo el mundo se le ha venido a la cabeza, el 50 sombras de Grey, que no sé si es muy afortunado o no muy afortunado el hacer esa referencia. Yo he de reconocer que no he leído el libro, pero como tuvo esa enorme repercusión y flotaba en la cabeza el título, pues decidí enfocarlo en esta dirección. Entonces, el vínculo con esos tres autores es mayor o menor, ¿no? Luis apuntaba una cosa, lo de Spinoza. Bueno, pues quizá me has dado la idea para dentro de un tiempo escribir 80 sombras de Spinoza, ¿no? Esa es una posibilidad que no voy a desdeñar. Pero bueno, hablando en serio, ciertamente yo creo que efectivamente con Marx, Nietzsche y Freud nos encontramos con tres grandes pensadores que están en el quicio que hace transitar la modernidad hacia otras formas de pensamiento, llamémosle modernidad líquida, tardomodernidad, posmodernidad, como le queramos llamar. Pero yo creo que las formas de pensar de nuestra sociedad contemporánea son formas de pensar pues que se han modulado mucho con respecto a las de la modernidad, y que esos cambios en las formas de pensar tienen mucho que ver con lo que el empeño que tienen estos tres autores en realizar una reflexión crítica sobre lo que es la modernidad. Apuntaba Luis con toda razón que, claro, que la modernidad tiene también sus críticos, ¿no? Y que hay una línea dentro de la modernidad pues que no sigue la línea dominante de la modernidad, que es la que estos autores critican. Esa línea pues ontológicamente esencialista, antropológicamente también esencialista, en la que se entiende que el ser humano pues posee una naturaleza humana, una naturaleza compartida y definida, incluso previa a su nacimiento, y vemos como hay una otra modernidad. Si esta anterior pues vendría encarnada fundamentalmente por Descartes, que es como en las facultades se convierte ese Descartes del que se suele hablar habitualmente cuando no se está en ámbito universitario, pues esta otra modernidad bien pudiera ser representada, como decía Luis, por la figura inicial de Spinoza, ¿no? Que pone en marcha un mecanismo filosófico pues, de crítica del esencialismo, y que va a ser recogido pues, fundamentalmente por autores como Marx y Nietzsche, ¿no? Entonces, es cierto que estos autores, Marx, Nietzsche y Freud, siendo modernos, bueno, Freud ya se nos escaparía un poquito cronológicamente desde el planteamiento que hago yo, siendo modernos, supone una versión de la modernidad crítica con esta modernidad, y nos abren la puerta
otras formas de pensar, ¿no? Luis apuntaba hacia que estos tres autores lo que reclaman es más ilustración. Y hacía una referencia a Habermas que a mí me incomoda un poco, ¿no? Yo con Habermas yo creo que no se me notan en exceso las filias y las fobias en el diccionario. Una fobia sí que se me nota en el diccionario, creo yo, que es hacia aquellos autores que conscientemente utilizan un lenguaje excesivamente críptico, ¿no? A mí, aquellos textos que para entenderlos es preciso bueno, un esfuerzo supremo que a veces ni siquiera a través de él se alcanza el éxito hermenéutico, pues me generan un cierto escepticismo, ¿no? Porque yo entiendo que las cosas se pueden decir de manera sencilla y comprensible. Y entonces cuando nos encontramos con autores que lo que hacen es complicar en exceso el lenguaje, a mí eso me molesta, y creo que en el caso de Heidegger, pues, o de Agamben o de Espósito, pues se me nota que les lanzo algún dardo precisamente por esa cuestión, ¿no? Pero creo que no se me notan demasiado las filias y las fobias, aunque en el caso de Habermas, precisamente ese alargamiento que él pretende de la modernidad, yo creo que es el menos conveniente, ¿no? Porque Habermas bebe de esa línea kantiana que nos sigue hablando de una naturaleza humana compartida, de una posibilidad de encuentro universal entre los sujetos a través del lenguaje y la conversación, y yo creo que se deja en el tintero cosas tremendamente importantes como son, y voy a citar a uno de los autores que coloco en el diccionario y que será de los menos conocidos, que es Frédéric Lordon, un autor francés contemporáneo del que tradujimos un libro, Los afectos de la política, para prensas de la Universidad de Zaragoza, y ahora probablemente traduzcamos otro que se titula Figuras del comunismo, y que acaba de publicar en Francia, y que es el tema de los afectos, ¿no? La importancia de los afectos en los procesos humanos, la importancia del deseo, y cómo muchas veces no nos llevamos por esa estricta racionalidad a la que apelaba la ilustración, sino que hay otra serie de componentes que impulsan nuestras prácticas, como por otro lado vemos cotidianamente en nuestra política, en nuestros debates sociales y en todo nuestro entorno, ¿no? Entonces, yo coincido con Luis en que este debate que a veces tenemos entre modernidad y posmodernidad, y en el que parece que hay gente que quiere arrasar por completo con la ilustración, yo no lo comparto. Creo que la ilustración tiene elementos tremendamente interesantes, pero creo que también tiene ciertas limitaciones por su marcada tendencia en algunos casos hacia el esencialismo, que precisamente es corregida por cierta modernidad crítica, que es la que creo que apuntala bastante bien el pensamiento contemporáneo, pues a partir de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Creo que en el diccionario aparece esto recogido bastante bien, ¿eh? Aparecen estas nuevas formas de pensar. Yo no había pensado en esos 5 núcleos a los que ha hecho referencia Luis, pero sí que me reconozco mucho en el esfuerzo de intentar dar voz a voces que habitualmente no habían tenido voz, a hacer visibles autores y autoras pues que nuestro eurocentrismo pues había desconsiderado, ¿no? Él mencionaba a Silvia Rivera Cusicanqui, ciertamente para mí también fue un descubrimiento. Yo la descubrí en el proceso de redacción del diccionario. El diccionario ha sido muy dinámico. Empecé pensando reproducir literalmente el texto de 50, el título de 50 sombras de 50 sombras, ¿no? Y escribir sobre 50 autores y autoras, pero luego fui viendo que se me quedaba corto, y además mis lecturas me hicieron ir descubriendo autores y autoras que fui incorporando al diccionario. Y es el caso de Silvia Rivera Cusicanqui, a la que yo creo que incorporé
pues si no fue la última, pues sería la penúltima de las voces, y simplemente porque cayó en mis manos un libro suyo y me pareció realmente fascinante, tremendamente interesante, y entendí que era importante que tuviera presencia, precisamente porque tenemos una tendencia demasiado eurocéntrica, muy ombliguista, y dejamos fuera reflexiones que tienen un enorme interés, ¿no? Entonces, me reconozco en ello, y me reconozco también en esa reivindicación del pensamiento en España. Yo creo que en este país tenemos, a pesar de que hay gente que se envuelve enseguida en la bandera y este tipo de cosas, en este país tenemos un menosprecio por lo que producimos en él, que probablemente, si muchos de los autores que yo cito españoles hubieran escrito en otro idioma, les tendríamos otra consideración. Yo siempre señalo eso en el caso de Jesús Ibáñez. Jesús Ibáñez a mí me parece el pensador más potente en España en la segunda mitad del siglo XX. Me parece un sociólogo brutal, con unas referencias filosóficas enormes, y que, sin embargo, pues en este país lo citamos cuatro gatos, ¿no? Y a mí, sin embargo, es una herramienta de pensamiento que siempre tengo presente. Bueno, lo que he pretendido ha sido dar una visión panorámica del pensamiento contemporáneo, del 20 y de lo que llevamos de 21, con esa vocación de didáctica, de transmisión de conocimiento, y espero que eso os pueda resultar de interés, que el libro pues se convierta en una herramienta que ir bebiendo a sorbos, como señalaba Luis Arenas, o que pueda permanecer en los anaqueles de la biblioteca, para ir sacándola de vez en cuando, para hacer alguna aproximación a algún autor o autora, y en resumidas cuentas, que sea un texto útil, y que sea una incitación a seguir leyendo y a conocer un poco mejor nuestro pensamiento contemporáneo, que muchas veces tenemos bastante olvidado. Y nada más, ahora ya pues dejaría la palabra a quien quiera intervenir, para que podamos tener un diálogo, un pequeño coloquio. Venga, muchas gracias. Muchas gracias, Juanma. Si queréis hacer algún comentario, o bien en el chat, o bien levantáis la mano, o simplemente podéis activar vuestro micrófono y hablar directamente, ¿no? No he entendido muy bien por qué Simone de Beauvoir no está. Sí, sí que está. ¿Está? Está. Ya, vale. No, es que había entendido ¿cómo no? Algo sobre Simone de Beauvoir que decía Luis, y yo digo, qué raro. Sí, ha señalado que aparecía como referencia más clásica del feminismo, pero ¿cómo no va a estar el castor, tal como la llamaba Jean-Paul Sartre, ¿no? Que cariñosamente le llamaba castor? Y creo que, bueno, cómo olvidar, yo creo que es la figura de referencia del feminismo clásico. Sí. En sus etapas más iniciales, ¿no? Aunque, bueno, también hay otras referencias previas. También hago alguna referencia también está la voz de Rosa Luxemburg, que es una autora muy política, pero bueno, también podemos colocarla en ese ámbito. Luis, si quieres activar tu micrófono y hablar. Sí, bueno, aquí somos muchos Luises. Gracias por la presentación. Mira, he estado mirando, pues Marcos nos ha pasado el índice. Claro, bueno, que yo no me voy a meter a discutir qué autores, me parece una tontería, ¿no? Pero sí que hay una cosa que me gustaría que nos la comentaras un poco, ¿no? Los planteamientos que hay siempre anglosajones, ¿no? Siempre hablan de la filosofía continental y la filosofía analítica, o la suya. Siempre hacen esta distinción, ¿no? Que cruza un poco todas estas clasificaciones. ¿Cómo ves tú eso? Porque yo veo que ahí has puesto a Wittgenstein, Russell, ¿no? Rorty.
vamos, nada que decir, por supuesto, pero ¿cómo ves tú esto? O sea, al final todo esto del movimiento analítico y tal, ¿crees que ha tenido una repercusión digna de una memoria larga o nos quedamos con unos poquitos autores y echamos para adelante? Hombre, yo no me reconozco mucho en la tradición analítica, por no decir nada, ¿eh? Me reconozco muy poquito en esa tradición. No me interesa mucho. Fíjate, es curioso que me lo preguntes porque hace un par de meses me hicieron una entrevista en El Viejo Topo a propósito precisamente del libro que decía Margarita, El dispositivo Karl Marx, y me preguntaban por el marxismo analítico. Y mi respuesta fue que, bueno, pues que a mí se me caía de las manos, ¿no? Que el marxismo analítico no me aporta gran cosa, ¿no? Entonces, claro, es una concepción tan diferente de la filosofía la que tienen los anglosajones, bueno, ciertos anglosajones, ¿no? Porque luego hay autores potentísimos en su tradición, pues como puede ser el caso de Locke, como puede ser el caso de Hume, o incluso, aunque no es santo de mi devoción, el caso de Rorty, que no colocaría en la tradición analítica, me parecen autores muy potentes dentro de el modo de entender la filosofía tal como la entendemos por seguir con su juego en el continente, pero sin embargo, esa concepción que ellos tienen tan centrada en el lenguaje y sobre todo tan desvinculada de lo social. Yo creo que a mí lo que más me aleja de ella es que es una reflexión pues que se aproxima a la filosofía como si no hubiera tiempo, como si no hubiera lugar, como si no hubiera sociedad, como si no hubiera... Y eso a mí o como si la única forma de sociedad fuera aquella en la que se ha generado precisamente ese tipo de discurso, ¿no? Bueno, pues yo me siento bastante alejado de esa tradición, pero creo que es una tradición que tiene nombres importantes y en alguna medida pues ahí han aparecido, como no hace referencia a un Wittgenstein cuyas reflexiones, sobre todo a mí me parece más interesante el segundo Wittgenstein que el primero, pero es que ese segundo, los buenos filósofos de esa tradición yo creo que saben que no solamente se vive de esa tradición, que no solamente se puede hacer filosofía desde esa tradición, sino que son capaces de introducirse en otros ámbitos de discurso que yo creo que los enriquece. Pero la tradición netamente lingüística me siento bastante alejado de ella. No encontraba a Beauvoir porque está por la D. Por eso me parecía raro. Y también he echado de menos a Nussbaum, ¿no? Porque me parece muy interesante a Martha Nussbaum todo el tema de las emociones, precisamente, ¿no? Sí, que ella trabaja. Sí. Para el siguiente. Eso me lo decís todo el mundo. El siguiente, no, desde luego, por catálogo no sería, porque me estáis haciendo el libro. Cada vez que hablo con alguien me dais una idea, ¿no? Pero bueno, eso ya veremos. Vas a acabar haciendo 4 volúmenes como Ferrater Mora, ¿no? Exacto. Yo no sé si hay más palabras pedidas, pero si no hay más palabras pedidas, yo sí me gustaría decir algo respecto de esto que comentaba Luis sobre la filosofía analítica. No sé, Margarita, si hay más palabras por ahí. En este momento no. O Vale. sea que bueno, pues toma la palabra. Sí. Yo, efectivamente, o sea, ese es uno de las líneas o de las tradiciones que menos representada está en el libro. A mí, por ejemplo, me ha sorprendido que está Austin, que lo publicó poco, aunque muy importante, pero no está, por ejemplo, Quine, que es uno de... Si atendemos a los criterios bibliométricos que dominan, Quine es el filósofo más importante del siglo XX. Nadie ha recibido tantas citas a lo largo de su carrera como Quine. Pero es verdad que eso no lo hace necesariamente un autor interesante para este proyecto que encara Juanma, ¿no? Yo
que no me siento particularmente afín a esa tradición analítica, pero tampoco me siento particularmente alejado de ella. Es decir, que yo en ese sentido me declaro abiertamente pluralista y creo que hay ciertos problemas filosóficos para los que un lenguaje y una metodología de carácter más analítico, más acotado, más riguroso, más un poco, si queréis, ahistórico, son relevantes y son importantes y son seguramente la mejor manera de acceder o de intentar clarificarlos, ¿no? Por tanto, yo no le negaría no digo que Juanma lo haga, ¿no? Pero yo en esta especie como de tonta polémica entre analíticos y continentales, yo creo que cada modo de hacer filosofía, cada método de filosofar y cada sensibilidad aporta un matiz, como por cierto lo aporta cada lengua, ¿eh? A veces, y eso tiene también su importancia y su interés porque, y ahora sí, uno de los efectos más peligrosos y más lamentables que ha tenido, digamos, esa tradición analítica es que desde el punto de vista de su institucionalización en muchos países, especialmente en la órbita angloamericana, pero no solo, esa institucionalización ha permitido que ostenten una capacidad de veto para otras formas de hacer filosofía que no sean la manera analítica, que yo creo que sí es muy empobrecedora y muy reduccionista, ¿no? En ese sentido, mi problema con la filosofía analítica es que impone no solamente ciertos problemas que, como decía Juanma, no solo están desvinculados de lo social, es que yo creo que están desvinculados de lo que ha sido el núcleo irradiador de la filosofía durante mucho tiempo, que son los factores existenciales. Es decir, uno se acerca a la filosofía porque le interesan problemas como el problema del tiempo, el problema de la muerte, el problema de la verdad, el problema de la justicia, muchos de los cuales tienen resonancias que no son solamente académicas, que son resonancias vitales, existenciales, y a las que desde luego ese tipo de filosofía no da curso ni da salida. Y esto a mí me parece que es peligroso por lo siguiente, porque puede convertir de cara a la vida social, de cara a la sociedad civil, puede convertir la filosofía en un saber absolutamente irrelevante e innecesario. Es decir, si los departamentos de filosofía van a ser financiados para que clarifiquemos en qué momento y en qué contexto debemos usar el desentrecomillado en una expresión, pues hombre, a lo mejor hay mejores tareas sociales a las que dedicar los recursos públicos que esos, ¿no? Y sin embargo, hay otro tipo de filosofía que paradójicamente en el zeitgeist en el que vivimos es muy poco considerada, que es justamente esta filosofía que, como el propio Juanma es un ejemplo de ese tipo de filosofía, quiere tener un pie en la academia y un pie en la sociedad, un pie en las editoriales académicas y un pie en la comunicación y en las redes sociales. En fin, ese tipo de servicio que presta la filosofía así interpretada, desde luego socialmente me parece muchísimo más productivo, sin que esto, insista, quiera decir nada en contra de la filosofía analítica. Sí, más bien, y esto ya es lo último que diría al respecto, el peligro de la filosofía analítica es que yo creo que, como ocurría con la filosofía en el siglo XIII o en el siglo XIV, ha quedado reducida a una especie de escolasticismo, de puro escolasticismo, sin sustancia. Y entonces, en ese sentido, bueno, no hay nadie que no tenga que pedir un sexenio de investigación o que no tenga que enfrentarse en oposición que abra por placer y por gusto un paper de esa tradición. Y sin embargo, yo creo que todavía quedan algunos que, sin tener, digamos, compromisos profesionales vinculados a la filosofía, están interesados justamente en lo que la filosofía les puede decir, ¿no? Así es como yo veo Por otro lado, también es cierto que la oposición entre analíticos y continentales deja fuera una tradición que también es anglosajona, como la filosofía analítica, y que no tiene nada de analítica, como es la tradición pragmatista, que, por cierto, me parece seguramente lo más rico y lo más recuperable de ese pensamiento de tradición y de estirpe norteamericano. No sé si Luis Antolín quiere intervenir porque ha abierto su micrófono. Sí, gracias por darme la invitación o la oportunidad. Bueno, primero aclarar
que yo no soy ni licenciado en filosofía siquiera. No me puedo considerar filósofo en el estricto sentido de la palabra. Lo que sí me puedo considerar es pensador. Le doy muchas vueltas a las cosas. Eso me lo reivindico con todas las de la ley. En cuanto a temas propiamente de filosofía, ya más académica y demás, tengo muchas lagunas. Pero bueno, algo me llega y la intuición algo me dice. Acaba de hablar un tocayo mío, Luis Arenas era, ¿no? Exactamente. Y ha dicho sobre la cuestión de la filosofía que atañe a lo existencial, a la pregunta, bueno, a las preguntas tópicas. ¿Qué somos? ¿Dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Qué podemos esperar? Pregunta kantiana y todo esto. Yo estoy convencido de que vivimos en un tiempo de repensar. Es un tiempo que a veces le llamo filosofía, sinfonía en re. Es preciso repensar todo. Dejar planteamientos antiguos, ya caducos, pero no al dejar un planteamiento destruirle o echarle a la basura, vamos a decir, sino repensarlo, reconsiderarlo. Yo personalmente me definiría como esencialista metafísico y todos los horrores similares. Es que me pasa que con esta filosofía de la sospecha, entiendo su razón, pero bueno, está llevando a una deriva en la que, por usar un término de Nietzsche, en lo que todos serían máscaras y demás, máscaras detrás de las que no habría nada. Es que no sé si al final todo esto no nos lleva a un laberinto sin salida. Yo, en los, como he dicho, escasos conocimientos que tengo de filosofía, pero bueno, algo me interesa, por eso estoy aquí, precisamente. A veces como que no sé hacia dónde va. Y yo lo situaría precisamente a partir de la filosofía de la sospecha, que en su momento tiene su lugar y su razón de ser. Pero es como ver un objeto de sospecha y ya automáticamente no se queda en la sospecha, en el análisis, en la profundización en ese tema, sino se le descarta. Se le descarta como inválido o como ya que no sirve absolutamente para nada. A mí me interesa algo más sólido, más vital, por lo menos hablo personalmente. Algo que vitalmente me dé una mayor, no quiero usar la palabra consistencia, un mayor vuelo vital, vamos a decir. Bueno, muchas gracias, Luis. No pues quiero prolongarme más. No sé si se me ha entendido lo que quiero plantear, que siempre tengo ese miedo. Que se me gracias, Luis. Sí, a mí me parece una reflexión muy interesante la que planteas, Luis. Precisamente creo que vivimos tiempos de incertidumbres, de malestares, en el que sentimos como que el mundo se nos escapa entre los dedos, ¿no? Pero yo creo que ese hecho no es tanto un efecto del pensamiento, sino un efecto del propio mundo que nos ha tocado vivir, por desgracia o por suerte, ¿no? Yo creo que precisamente una de las características del pensamiento contemporáneo, o de cierto pensamiento contemporáneo, porque tampoco podemos generalizar, que yo haya escrito sobre pensamiento contemporáneo no quiere decir que todos los pensadores y pensadoras contemporáneos vayan en la misma dirección, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que algo que ciertos pensadores contemporáneos han subrayado mucho es la complejidad de lo real, ¿no? Yo creo que hemos transitado de un paradigma de
de la simplicidad, por decirlo de alguna manera, en el que se intentaban encontrar explicaciones ciertas, muy consistentes, pero que luego cuando las aproximabas a lo real no llegaban a encajar. Hemos transitado de ese paradigma, esto lo dice Jesús Ibáñez, no vayas a creer que es algo de mi propia cosecha. Hemos transitado de ese paradigma de la simplicidad a un paradigma de la complejidad, a un paradigma en el que nos damos cuenta de que precisamente por algo que sucede a principios del siglo XX, que es la aparición brutal de la conciencia de la temporalidad en todos los niveles, en el nivel social, en el nivel ontológico, en el nivel antropológico, la aparición de la temporalidad, nos damos cuenta del devenir, el cambio, el flujo de lo real, que lo convierte en complejo y que hace, tú mismo apuntabas, eso de la sinfonía en re me ha parecido muy bonito, ¿no? Pero ese re es algo a lo que toda sociedad se debe, toda época histórica se debe aprestar, ¿no? A la necesidad de repensar, ¿no? Porque las condiciones en las que se encuentra son diferentes, no son las mismas de los del pasado, ¿no? Y hay una cosa que, por ejemplo, dice Deleuze, que a mí me parece muy interesante, y es que no se trata de coger un autor para volver a decir lo que este autor ha dicho. Ya lo ha dicho él, y lo ha dicho mejor que lo podamos decir nosotros. Lo que se trata es de coger ese autor como herramienta para construir pensamiento ajustado a unas realidades sociales diferentes. Hombre, coincido contigo en que vivimos una época de vértigo. Virilio habla de la velocidad característica de nuestras sociedades, que hace que el suelo se mueva bajo nuestros pies y no sepamos muy bien dónde situarnos. También se nos ha pluralizado mucho el mundo. Antes teníamos una visión muy asentada desde lo europeo y lo eurocéntrico, y ahora han aparecido diferentes culturas que adquieren protagonismo, culturas que incluso se han introducido en nuestras sociedades y nos cambian los fundamentos, la manera de ver las cosas, ¿no? Y yo creo que esa es una de los retos ante los que nos encontramos, ¿no? Dar cuenta de esa complejidad, enfrentarnos a esa complejidad, saber que la realidad pues tiene aristas que a veces es difícil abordar, pero que esa es nuestra tarea, ¿no? Que por intentar hacer un gesto de una mayor seguridad no vamos a cambiar nuestro entorno. Yo es así como lo veo, y respeto profundamente que tú lo enfoques de una manera matizadamente diferente, pero creo que realmente nuestras sociedades son unas sociedades tan vertiginosas que exigen que nuestro pensamiento también se ajuste a lo que en ellas está sucediendo. Bueno, pues muchas gracias, Juanma, muchas gracias, Luis. Creo que podemos terminar aquí la sesión.